Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Eslava. Felicidades, Progresión, por estos 14 años. Soy Juan José Salas, de Azafrán Media, y les mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en este viaje por las latitudes del subgénero del rock más vanguardista, que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde, como siempre aquí en Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Me acompaña en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook Progresión CDMX y en las redes sociales de Conexión Dispersa. Nos pueden escuchar en vivo todos los jueves a las 8 de la noche a través del canal de Conexión Dispersa en Spreaker. Nuestros podcasts los pueden escuchar en las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y ya lo saben. Ya estamos listos para comenzar. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Juan José Salas, productor de Azafrán Media, un sello discográfico que se distingue por impulsar proyectos de carácter progresivo. Gran amigo de este espacio Progresión, estará con nosotros para platicarnos las novedades de Azafrán Media. Tendremos también música de algunos de los lanzamientos más recientes de este sello discográfico con base en San Juan del Río, Querétaro. También tendremos nuestra sección El Rock Progresivo Bajo la Lupa con Salvador Gobea, gran músico y especialista en rock progresivo y colaborador de este espacio, que esta noche nos hablará acerca del secuenciador. Vamos a iniciar nuestro viaje por las latitudes del rock progresivo con la conversación con Juan José Salas. Bienvenidas y bienvenidos a Progresión. Bien, Juan José, pues para mí siempre es un placer platicar contigo. Ya tenía rato que no te recibíamos aquí en Progresión, ya teníamos ganas de saber de ti. Nos hemos enterado de lo que ha hecho Azafrán, porque además es un proyecto que sigue y que sigues impulsando y con estrenos cada año. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Bienvenido una vez más aquí a Progresión, Juan José. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Roberto. Es para mí un honor y un placer, como siempre, estar platicando contigo. Y ahora que es, pues bueno, con estos nuevos proyectos de Azafrán Media, como bien lo mencionas, pues mejor aún. Al contrario, el honor y el placer siempre es mío, Juan José. Y bueno, pues hablando de Azafrán Media, pues es un proyecto que ha ido creciendo, que has mantenido durante varios años. Cuéntame, ¿cómo ha ido creciendo Azafrán Media? ¿Cómo sientes? ¿En qué momento está Azafrán Media en este 2023? Mira, haciendo un poquito de memoria, Azafrán Media surge por una necesidad personal en el 2009. Mi primer disco, ya como Azafrán Media, lo edito en 2010. Es el disco del dueto español Altair, que se llamó La Esencia del Tiempo, que es una compilación de sus 3 discos. Y a partir de ahí estamos sacando cosas pues, de grupos mexicanos, de algunos españoles también. Por ahí tuve la gran oportunidad, me siento además muy orgulloso de haber hecho la edición del 30 aniversario del Más que una intención del grupo español Asfalto. Edité un soundtrack de Nicolas Barker de Anécdoten que se llama El último fin de semana. Y bueno, pues varios discos que
a lo largo del tiempo se han ganado un lugar importante los de Amoeba Split, que son discos fabulosos, que los reconocen como los discos que cuando salieron pues fueron así de los discos del año. Y bueno, hubo por supuesto un pequeño lapso por lo de la pandemia, que sí, de plano no edité nada. Creo que fue todo el 2020 y 2021, nada, cero. De hecho, yo pensé que ya esto se iba a acabar. Pero fíjate que hubo un repunte y un nuevo interés por las cosas que se estaban haciendo con calidad. Entonces, pues bueno, continúo ya en el 2022 con discos como el de AZ, el de que es una banda chilena, el de Greco Bastián, de Acapulco. Y oh sorpresa, el de Greco Bastián resulta un hitazo, resulta ser, según algunos programas de radio, algunas publicaciones, según Prog Archives, de lo mejor que se editó en 2023, no solamente en el apartado del rock en oposición, sino de todo lo que se editó en 2023. Y creo que es algo muy bueno, muy importante para el rock progresivo que se hace en México. Y pues vamos por ahí, creo que vamos bastante bien. Tenemos muchos ánimos para este 2023 que apenas inicia y que hoy justamente salió el disco de Alejandro Villalón, el nuevo, que se llama Tiempos de Cuarentena, que obviamente está inspirado pues, en esa época fatal. Esa época en donde pareciera que el tiempo se detuvo, Juan José. Y con todos los cambios que ha tenido la industria musical ahora, con las plataformas de transmisión, otros medios para escuchar música, en tu opinión, ¿qué tan importante sigue siendo tener un sello dedicado a pues la música experimental para el rock progresivo en todas sus variantes, como Azafrán Media, y sobre todo pensando en el éxito que ha tenido el sello y cómo ha ido creciendo su prestigio, no solamente en México, sino afuera? Muy importante. Mira, yo he tenido la oportunidad de platicar con productores de discos de rock progresivo o de rock en oposición o de música nueva, entre ellos con Bernard Jeffier de Musea, con Chris Kotler de Recommended Records, y me han dicho de la gran importancia que es tener discos físicos, en este caso como es lo que yo hago, que son CDs. El CD, que no es lo mismo que un LP, por el tamaño sobre todo, pero el CD sigue teniendo ese halo de tesoro. Es algo que puedes tocar, que puedes ver, que tiene información que no la vas a encontrar muchas veces cuando lo escuchas en YouTube o en Spotify, o simplemente te pasan en MP3 con un sonido pues bastante precario. Y los que somos audiófilos, por supuesto, siempre buscamos que sean plataformas físicas. En mi caso, yo pienso que el CD es la mejor opción por mucho el manejo, el precio, la capacidad que tienes de tener ahí información. Entonces, bueno, sí, pues actualmente seguimos editando discos compactos y por lo pronto únicamente van a ser compactos. Lo de los LPs yo lo he descartado porque es muy caro el envío. Y pues sobre todo, bueno, nos tocó a nosotros tener con los LPs ediciones, pues bueno, la edición nacional, luego había la edición americana, la edición italiana, la inglesa, la alemana, los discos japoneses, ¿no? Pero pues como se editaban en cada país, pues el manejo era muy fácil. Ahora imagínate tener que mandar todos los discos hacia afuera, es carísimo y además hay muchas restricciones por parte del correo, muchas restricciones para enviar pues simplemente a Argentina, para enviar a Costa Rica, imagínate, para enviar a Cuba. Bueno, es una cosa, pues no, es inviable enviar a Venezuela. No,
hay un público, hay un mercado para todo, pero es imposible. Esas son las palabras de nuestro amigo Juan José Salas. Y vamos a escuchar algo de música de los más recientes lanzamientos de Azafrán Media. Vamos a comenzar con el grupo chileno AZ, un grupo con un estilo de rock en oposición que editó su disco debut en 2022 bajo el sello de Azafrán Media. Vamos a escuchar el tema Virusmosis para todas y todos ustedes. Y con esto continuamos, estamos en Progresión. Ciao, sono Gianni Leone, Progressione.
this is John Lodge of the Moody Blues, and you're listening to Progression. Escuchamos el tema Virusmosis con el grupo chileno AZ de su disco debut AZ de 2022, editado por supuesto por Azafrán Media. Vamos a seguir escuchando las palabras de Juan José Salas y regresamos, estamos en Progresión. En el caso de Azafrán, seguramente todos estos amigos, estos contactos que has hecho a lo largo del tiempo han facilitado también el hecho de que te lleguen artistas, pero principalmente cómo eliges a la gente que vas a editar en Azafrán, cómo haces esta curaduría de música, de proyectos que van a ser editados por Azafrán Media. Mira, tiene que ser sustentable. Primero, me tiene que gustar. Es decir, hay grupos que de alguna forma, grupos futbolistas, se contactan conmigo porque les dicen, oye, fíjate que me editaron mi disco en México. La gente dice como que en México, ¿dónde quedará eso? Van, buscan, ven que Azafrán Media tiene otras producciones, ven que tenemos una presencia con distribuidores, por lo menos con los más grandes del mundo. O sea, estamos en Estados Unidos, estamos en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Japón, últimamente ya no en Argentina, porque es, como te decía, muy difícil enviar allá, pero se dan cuenta de eso, confían en tu trabajo. Lo que yo hago es escucharlos, si me gusta está bien, pero además de que me guste, tiene que ser un proyecto rentable. A lo largo de tanto tiempo, por fin he podido penetrar a esos mercados tan difíciles como son el mercado japonés, el mercado coreano. Es muy difícil entrar ahí, pero hay un nicho de mercado y cuando empiezan a conocerte, las cosas empiezan a cambiar. Yo he tenido la fortuna de que ahora mis discos se distribuyen a través de Marquee, Bell Antique y Disc Union, además de Tower Records en Japón y todo esto, de poder entrar a otros mercados que hacen que muchos proyectos sean viables de manera más fácil. Para cuestiones más de orden cultural, más de, como tú lo dices, de curaduría musical, que es darle esta importancia al rock, como la importancia como la que tiene la música de cámara o la música de salón o el jazz, para darle esta importancia al rock progresivo o al rock en oposición a la música experimental. Para eso continúa Luna Negra, que continúa con proyectos más de tipo organizacional y también editando cosas que muchas veces no son tan populares dentro de el nicho de personas que gustan del rock progresivo. Específicamente, lo último que editó Luna Negra, que fue el disco Pandemonium de Banda Elástica. Hablando de Luna Negra, que tú también pues tienes una historia importante ahí con Luna Negra, con Mr. Paco Lucas y con toda la labor que se ha hecho, pues también en cuanto al rock que se hace en Querétaro, donde vives, Juan José, ha sido muy importante la labor que han hecho ustedes. ¿Cómo percibes actualmente la escena queretana del rock progresivo, que desde hace varios años sabemos que es una escena muy rica de proyectos experimentales, de proyectos nuevos? ¿Cómo percibes en este 2023 esa escena queretana del rock progresivo, del rock en oposición, de la nueva música? Mira, es un tanto dispersa. Es interesante y es entusiasta, pero dispersa. Actualmente, bueno, como te comenté, acabamos de editar el disco de Alejandro Villalón, Tiempos de Cuarentena, que es música electrónica. Hay otro músico electrónico en Querétaro, Miguel Ángel Villanueva, que está haciendo muchos proyectos de musicalización de algunas películas de cine mudo o de ciencia ficción. Microrritmia, de Ernesto Martínez, que es más experimental. Y creo que la escena ha tendido más ya hacia los grupos de metal en Querétaro. Y por cierto, algunos muy interesantes, Devil's Whiskey, Aurea Medusa y algunos otros. Majestic Downfall, que tiene un exitazo a nivel mundial, es increíble. Me da trabajo todavía
dimensionar lo que han hecho. Y es algo además muy bueno, pero que ya pues trasciende lo que es los límites del rock progresivo como tal, ya se inscribe más en el metal. Él es Juan José Salas, productor de Azafrán Media. Vamos a escuchar algo más de los lanzamientos recientes de este sello discográfico interesado en la música nueva, la música experimental, el rock progresivo. Vamos a escuchar algo del músico mexicano Alejandro Villalón Renaud. Él presentó en 2022 su disco Tiempos de Cuarentena. Vamos a escuchar el tema Sombras, Shadows, para todas y todos ustedes. Y continuamos, estamos en progresión. Hi, this is Steve Hackett, and you're listening to Progression.
Hi, this is Steve Rodriguez-William. You're listening to Progression. Escuchamos el tema Sombras, Shadows con Alejandro Villalón Renaud de su disco Tiempos de Cuarentena, editado por Azafrán Media. Vamos a nuestra sección El Rock Progresivo Bajo la Lupa. Esta noche Salvador Gobea nos va a platicar sobre el secuenciador. Escuchemos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Salvador Gobea y esto es El Rock Progresivo Bajo la Lupa. El tema de hoy es el secuenciador. El secuenciador es uno de los programas de mayor uso entre los músicos y la tarea principal que lleva a cabo es la reproducción automática de música. Sin embargo, esta definición es imprecisa porque esta tarea también la realizan un reproductor de discos compactos o de archivos MP3. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Si alguna vez fuimos tan curiosos como para desarmar una cajita de música, pudimos observar una serie de barritas metálicas, dispuestas progresivamente según su tamaño, que eran accionadas por las clavijas que se encontraban en un cilindro giratorio, produciendo de esta forma una melodía y su acompañamiento. Un instrumento similar a la caja de música es la pianola. Un piano con un mecanismo añadido hace posible reproducir una pieza musical de manera automática. La pieza a reproducir viene escrita en un rollo de papel perforado que acciona las teclas y nos da así el resultado sonoro deseado. La función del cilindro en la caja de música es la misma que la del papel perforado en la pianola. Ambos dispositivos no guardan los sonidos en ellos, sino que accionan los mecanismos que producen la música. Es decir, contienen las instrucciones de qué barras metálicas, en el caso de la caja de música, o qué teclas, en el caso de la pianola, se escucharán en cada momento. La misma idea de estos dos artefactos es utilizada por los secuenciadores, pero esto se realiza actualmente a través de un lenguaje llamado MIDI. Un sintetizador o cualquier otro instrumento electrónico que hable el MIDI, al ser tocado por un intérprete, mandará por su puerto de salida MIDI una serie de números que corresponden a las teclas que fueron pulsadas, con sus respectivas intensidades y duraciones. Estos números pueden ser grabados por un programa secuenciador al cual estuviera conectado el sintetizador, y también pueden ser modificados, corregidos y almacenados de manera permanente. Después, será posible que el secuenciador mande de regreso todos esos números al instrumento MIDI, para poder escuchar la interpretación hecha anteriormente con cada una de sus notas. Se puede decir que el secuenciador y el sintetizador forman lo que sería una versión electrónica de la pianola. De hecho, si vemos una representación de esta serie de notas en la pantalla de nuestro secuenciador, se parecerá bastante al rollo de papel perforado. Mi descripción se ha centrado en los secuenciadores basados en lenguaje MIDI, es decir, digitales, los cuales surgieron a principios de los años 80. Pero entre estos y la pianola existieron otros secuenciadores analógicos. El primero de tipo electrónico surgió en 1955 con el sintetizador RCA, el cual no podía interpretarse en tiempo real, sino que había que perforar un rollo de papel donde se establecía la altura a sonar, su duración y se definían los parámetros del timbre a escuchar. En 1963, Buchla presentó su propio secuenciador analógico y en un periodo de 10 años la mayoría de los sintetizadores modulares incluían un secuenciador y podían encontrarse en instrumentos de Moog, Buchla, ARP, Polyfusion y EMU, entre otras compañías. A diferencia de un secuenciador actual, donde se puede programar toda una orquestación completa de cualquier duración deseada, estos secuenciadores analógicos solo permitían una serie de notas tocadas en ciclo o bucle. Los más pequeños solo podían tocar 8 notas y los más grandes permitían hasta 4 ciclos simultáneos de 16 notas, lo que permitiría sonar acordes de 4 notas y no solo una simple línea melódica. El siguiente audio nos ayudará a entenderlo. Aquí tenemos una secuencia de 14 notas que se repite en ciclo hasta que se apaga el secuenciador, lo que en este caso se logra tocando un tambor que contiene un sensor. Seguramente varios lo reconocieron, esto de la pieza Toccata del álbum Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer. El secuenciador está controlado por el baterista, en lo que podría considerarse como una de las primeras baterías electrónicas que existieron.
De ese mismo álbum tenemos ahora el final del tercer movimiento de Carn-Evil 9, con el secuenciador del Moog modular. Algunos meses antes de aparecer el álbum Brain Salad Surgery, Pink Floyd muestra en la pista On the Run, The Dark Side of the Moon, un ejemplo muy conocido del uso del secuenciador. En el siguiente audio podemos escuchar a Waters y Gilmour explicar esa secuencia que consta de solo 8 notas. Series of notes played in slowly, triggering a noise generator and oscillators, and then just speed it up, you know. There you've got it, basically. And that, of course, immediately sounded much more exciting and new than what we were currently doing. Esto lo hicieron en un EMS Synthi AKS, una especie de sintetizador portátil que incluía un pequeño teclado musical y un secuenciador. Es interesante notar que mientras se reproduce la secuencia, algunos parámetros del sintetizador son manipulados para cambiar la tímbrica de las notas. El uso de secuenciadores por los grupos de rock progresivo es bastante limitado, porque el secuenciador, según Edward Macan, cito, dejó obsoleto, al menos hasta cierto punto, el culto al virtuosismo instrumental que había caracterizado al rock progresivo. Ahora ya no se sabía, ni siquiera en las actuaciones en directo, y mucho menos en las grabaciones, si los músicos estaban tocando realmente las partes que parecían estar tocando. Fin de la cita. Si un secuenciador es añadido a un generador de sonidos percusivos, se obtiene lo que se conoce como una caja de ritmos. Muchos de estos dispositivos funcionan con base en patrones rítmicos preestablecidos como foxtrot, marcha, vals, shuffle, entre otros. Jean-Michel Jarre, en su álbum de 1976, Oxígeno, usa la caja de ritmos Korg Mini Pops, donde a través de cinta adhesiva pudo activar 2 botones al mismo tiempo para combinar los patrones de slow rock y rock para la parte 4 de Oxígeno, y para la parte 6 los ritmos de rumba y bossa nova. Escuchemos un fragmento de esto último. En la década de los 80 hubo un auge en el uso de los secuenciadores y las cajas de ritmo, lo que también impactó en los grupos progresivos que seguían activos en esa década. Puede escucharse una caja de ritmos en el álbum Duke de Genesis de 1980, en el segundo track llamado Duchess. En este caso no se usan patrones preestablecidos, sino que son programados, es decir, creados por Phil Collins. En 1983, la pieza Leave It del álbum 90-125 de Yes combina la ejecución del baterista con la programación de caja de ritmos hecha por él mismo. También Jethro Tull experimentó con la caja de ritmos. En su disco Under Wraps de 1984, la programación de la batería la realiza Ian Anderson, con lo que evita la necesidad de un baterista. Regresando al secuenciador, es notable la labor que hace el tecladista Eddie Jobson al fusionar su ejecución en vivo con los secuenciadores en su trabajo con la banda UK. Puede escucharse esto en las piezas By the Light of Day, Alaska y Nevermore, del primer álbum de la agrupación de 1978, y en Carrying No Cross de su segundo disco de estudio de 1979. Aquí un fragmento de esta última.
siendo que gran parte del atractivo de los grupos progresivos radicaba en el desempeño instrumental de los músicos, es comprensible que estos no hicieran un amplio uso de los secuenciadores y cajas de ritmos, herramientas que en otros estilos musicales fueron usados al extremo. Gracias por conectarse. Hasta pronto. Agradecemos a nuestro amigo Salvador Gobea siempre por sus comentarios acertados y por sus conocimientos en torno a este subgénero del rock que nos apasiona y la música experimental en general. Vamos a seguir escuchando las palabras de Juan José Salas y regresamos, estamos en Progresión. Y bueno, en estos proyectos organizacionales de los que hablabas, Juan José, está por supuesto el Festival Alternativo allá en Querétaro, este tipo de eventos en vivo. Para los discos, para alguien que tiene un sello como Azafrán Media, como tú, ¿qué tan importante son estos eventos en vivo en donde los mismos grupos pueden exponer primeramente en directo su material y como un escaparate también para el material grabado, el material que se está produciendo? Muy importante. Creo que es el escaparate más proactivo que puede haber y más orgánico también. El acercamiento que tienen los grupos con la gente es increíble. El ver en el escenario a bandas como Cabezas de Cera, como Actitud Modulada de Perú, como Ether K también de Perú, como ahora que estuvo Richard Duncan Pinas, que es el hijo del fundador de Eldon, de Richard Piñas. Bueno, fue una cosa pues espectacular. Entonces, por supuesto, lo más importante es cuando la gente también tiene esa gran oportunidad de conocer, de escuchar esta música en vivo. Tú y yo somos personas que nos gusta asistir a las tocadas, nos gusta escuchar eso que solamente puede transmitirse en vivo. Y bueno, ya adelantabas varios de los proyectos que has hecho a lo largo del tiempo. Aquí en Progresión hemos tenido el honor de hablar de muchos de ellos, algunos de ellos que son históricos, que amablemente nos has hecho llegar siempre en este espacio. Y me gustaría que abordáramos, ya nos has adelantado algunos de los que has hecho en los últimos tiempos. En este último año me gustaría que platicáramos un poco más a profundidad. Hay algunos materiales muy interesantes, materiales de rock en oposición, de países como Chile, también algunos clásicos del rock progresivo mexicano, este disco de Iconoclasta en vivo de 35 años, también pues materiales de viejos conocidos como José Luis Fernández Ledesma y Margarita Botello. Cuéntanos acerca de estos materiales que además, pues para agasajo mío me hiciste llegar amablemente y he tenido pues el gusto de estarlos escuchando en las últimas horas antes de esta entrevista y bueno, pues realmente me sorprende sobre todo por esta diversidad, desde la electrónica hasta el rock en oposición, hasta un rock progresivo mucho más acostumbrado a estas sonoridades más clásicas. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos este último año y estos nuevos lanzamientos. Todo esto se ha dado porque los músicos han tenido confianza en mí, porque los conozco de hace mucho tiempo y porque afortunadamente nunca los he defraudado y ellos saben que pueden confiar en lo que yo haga. Con Margarita Botello, con José Luis Fernández Ledesma, bueno, pues tengo una relación con ellos de hace muchísimo tiempo. A José Luis lo conocí cuando él era el tecladista de Arturo Mesa. O sea, estoy hablando de los años 80. Y pues sí, acaba de sacar el disco de Nirgal Valls, Y murió la tarde. O sea, imagínate nada más, ese disco es del 83. O sea, tengo de conocerlo 40 años, ¿no? Entonces, esos 40 años no han sido en balde. Ha habido proyectos muy bonitos, tanto discos solistas de él acompañado de Margarita Botello y discos de su grupo Saena. Con Iconoclasta, bueno, pues Ricardo Moreno, pues bueno, fue uno de mis héroes cuando yo era adolescente. Cuando yo escuché el primer disco de Iconoclasta, quedé anonadado. Para mí fue impresionante ponerlo en la tornamesa y desde los primeros acordes yo dije, esto
esto es algo maravilloso, esto es algo en grande. Y efectivamente, Iconoclasta es un referente del rock progresivo en México. Entonces, que me hayan hecho llegar a mí la grabación de un concierto que yo pensé que había quedado en el olvido, y que de repente me dicen, aquí están estos discos para que edites tú. Esto que para nosotros significa tanto, bueno, pues primero es la emoción de tener, bueno, no sé, imagínate tú, o sea, tienes esa parte de la historia, ese documento histórico que significan 35 años de carrera del grupo más importante de rock progresivo en México, que ha sido Iconoclasta. Con AZ, que es una banda chilena, bueno, los conozco porque son el guitarrista es miembro de Ábrete Gandul, que es otra banda chilena de rock más cercano al sonido King Crimson. Me acuerdo que ellos estaban en la compañía disquera Alto Rock de Italia. Y pues surgió una amistad, lo conocía yo en el Facebook, y pues igual un día se acercó conmigo, me dijo, oye, tengo esto, creo que a ti te puede interesar. Me lo presentó yo ya lo conocía, pero digamos me lo presentó mi amigo Udi Kumran, que es el ingeniero de sonido, bueno, fue el ingeniero de sonido de Present, cuando estaba todavía Roger Trigo, y que fue el que se iba a todos los festivales de rock en oposición allá en Carmaux, en Francia, y me dice, oye, mira, Juan José, pues te tengo esto de un grupo chileno que se llama AZ, a ver qué te parece. A ver qué te parece. No, me volaron los sesos. O sea, fue así. O sea, esto está maravilloso, ¿no? Esto es rock de cámara. Esto está cercano a las cosas que me gustan del rock en oposición, como es Universo Cero, como era Arzoid. No dudé en un momento, lo edité, y este año 2023 viene el nuevo disco de AZ, que es una continuación de su trabajo que presentaron en su primer disco. Otro de los grupos que tuve la oportunidad de editar el año pasado, si no me recuerdo, fue el de Cristian del Giorgio. Que bueno, Cristian del Giorgio, mira, yo creo que es muy sencillo hablar de él. Son 3 palabras. Es un genio. Punto. Al frente de sus teclados, haciendo su música, es un genio. No quiero abundar más, pero este mes salió como el disco del mes en el programa de rock progresivo Rock Radio. Y en el 2022 también tuve la oportunidad de que se comunicara conmigo Pablo Ibarra. A Pablo Ibarra, a lo mejor el nombre no te suena, pero él es Greco Bastián. Decidió ponerse así porque decía que se escucha mejor. Yo creo que sí. Greco Bastián, que tiene su sede en Acapulco, pues igual teníamos amigos en común. Me decía Udi, que Udi Kumran es un, como te decía, un ingeniero de sonido que tiene su estudio allá en Israel. Él me dijo, mira, Greco Bastián, otro musicazo, te paso su teléfono. Me comuniqué con él, igual. Resultó que para su disco, pues, bueno, con es como la selección del resto del mundo del rock en oposición. Todos los que salen ahí son gente, pues, bueno, de todas partes del mundo, de lo mejor, lo más experimental que puedes oír, pero el disco está muy bien hecho, es un disco muy bonito, y como te digo, pues me llena de placer, de orgullo que haya sido, pues, uno de los mejores del 2022 según Prog Archive, según sus listas que hacen. Esas son las palabras de Juan José Salas. Vamos a escuchar algo más de los lanzamientos recientes de Azafrán Media. Escucharemos a Greco Bastián de su disco With a Little Help from My Friends de 2022.
este músico mexicano que se hace acompañar de grandes leyendas del rock en oposición y del Seúl, este género inventado por la banda francesa Magma. Greco Bastien se inspira en este estilo experimental de música para presentar este disco With a Little Hell from My Friends. Vamos a escuchar el tema Onion Town y con esto continuamos, estamos en progresión. Hi, my name is John Anderson. You're listening to Progression.
Hello, this is Annie Hasbun from Renaissance Progression. Escuchamos el tema Onion Town del disco With a Little Hell from My Friends del año de 2022 con Greco Bastián, editado por supuesto por Azafrán Media. Vamos a la última parte de esta conversación con Juan José Salas y regresamos, estamos en Progresión. Juan José, esta pregunta se le ha hecho a músicos a lo largo de los 14 años del programa, que bueno, también te consideramos parte importante de este espacio de Progresión, porque cuando te entrevistamos siempre has estado con una gran disposición compartiéndonos tus proyectos y también tu visión como melómano, como alguien que ha impulsado también este género. Y siempre les he preguntado a los músicos para ellos qué significa ser progresivo, desde el punto de vista de alguien que escucha tanta música, que produce música, que pues tiene la oportunidad de escuchar a tantas propuestas, no solamente de México, sino del mundo. Para ti, ¿cuál sigue siendo el sentido de esta palabra, más allá de géneros, más allá de etiquetas, el sentido de progresar o de lo progresivo? Es algo que tiene la capacidad de sorprenderte. Si un disco tiene la capacidad de sorprenderte, si maneja ciertos conceptos que tienen que ver con lo que fue el rock progresivo en los años 70, con lo que fue el rock progresivo cuando hay ese golpe que le da la música disco, el punk rock, al rock progresivo por ahí por finales de los años de 1976. Si tiene ese sonido tan característico de los grupos de los 80s, me refiero a Palace, me refiero a IQ, me refiero a Pendragon. Si tiene todos esos elementos, entonces me gusta, entonces es importante el rock progresivo. Y pues bueno, una vez más, yo citando a amigos con los que he platicado en alguna ocasión, platicando con John Collins de la revista Progression de Estados Unidos, él me decía, y con Peter Renfro, estábamos platicando. Peter Renfro, que fue el organizador del Prog Day en Carolina del Norte, me decía, mira, es que el rock progresivo, o sea, definirlo no nos va a llevar a nada. Tanto tú como yo sabemos cuando estamos escuchando rock progresivo. Y es muy difícil a veces eso, ¿eh? El decir, ay, esto no me suena a rock progresivo, esto me suena como a un jam session que se salió de control. O decir, oye, esto me suena más como a una banda de death metal, queriendo hacer algunas cuestiones de cambios de ritmo, pero ya, como te decía yo, ya trasciende esos límites que nosotros mismos hemos establecido como algo que es o que sentimos como rock progresivo. Pero, repito, tratar de definirlo no nos va a llevar a nada. Juan José, ¿qué es lo que sigue? Ya por ahí me adelantabas algunos proyectos, algunos discos que van a salir más tarde en este año. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué cosas se están cocinando en Azafrán Media? Mira, por lo pronto tenemos en puerta, como te decía yo, la continuación del primer disco de AZ, una banda chilena de rock en oposición. Tenemos también, estamos, apenas por grabarse, el disco de un grupo que se llama Relis, que es una banda de Seúl, de aquí de México. Llegué a los escuché en vivo porque tuvieron además su debut en vivo en el Festival Alternativo el año pasado, en noviembre del año pasado. Y pues estuvo maravilloso. Bueno, me parecía a mí así, no, pues rompieron todos los estereotipos que podíamos haber pensado. Está muy bien. Y están ya por grabar su disco. Y este disco va a contar con la participación de Patrick Gauthier, que pues fue uno de los tecladistas de Magma en algún tiempo, y el tecladista de Vidoc
también de un grupo francés de Seúl. Y bueno, todavía como algo top secret, pero ya no tan top secret, un nuevo disco de Iconoclasta que se llama Alter Ego. Yo a este disco lo defino como de regreso a las raíces prog-folk de Iconoclasta, con ese sonido que a veces era muy mexicano, a veces con un mestizaje musical importantísimo y muy interesante, que la verdad pues, se los recomiendo a todos. Y bueno, vienen por ahí pues algunas cosas que todavía estamos en pláticas, pero bueno, uno que se nos ha quedado en el tintero ha sido el nuevo de Luz de Riada, porque ha habido, es una producción muy cuidada, pero bueno, cuenta con la participación de Pat Mastelotto de King Crimson. Entonces está también muy bien, ese lo vamos a tener por ahí también pronto. Y bueno, pues hasta ahí creo que no hay nada más, o por lo pronto. Agradecemos a Juan José Salas por su tiempo y por conversar con nosotros para Progresión. Estaremos en contacto con él para conocer los nuevos lanzamientos de Azafrán Media, un sello que impulsa el rock progresivo y la música experimental, orgullosamente mexicano, un sello que además se ha ganado el reconocimiento a nivel mundial y que edita no solamente materiales de nuestro país, sino también a grupos de otras latitudes, tanto figuras legendarias como nuevas propuestas. Vamos a cerrar este programa del día de hoy escuchando a dos viejos conocidos de Progresión, grandes amigos de este espacio, Margarita Botello y José Luis Fernández Ledesma, quienes editaron recientemente con Azafrán Media el disco Un día vi 43 atardeceres. Precisamente escucharemos el tema 43 atardeceres con Margarita Botello y José Luis Fernández Ledesma, y con esto concluimos nuestro viaje de esta noche. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción. Los esperamos la próxima semana con más rock progresivo. Aquí en Progresión estamos celebrando 14 años en línea y también la llegada a una nueva casa radiofónica en Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Los dejamos con Margarita Botello y José Luis Fernández Ledesma. Mi nombre es Roberto Eslava. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progression.
Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.